Dios le bendiga, amados hermanos. Ahora sí, le doy gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí en esta tarde. Y estoy tratando este micrófono nuevo, pero sé que tengo que gritar más. Ore por mí para que el Señor me dé una voz más alta, para que yo pueda predicar mejor. Pero el Señor sabe lo que está haciendo, porque la palabra que Él me dio también es para nosotros los adultos, como también para los jóvenes, y es necesario también que lo escuchen. Y abramos nuestras Biblias en el 1 de Corintios. Del capítulo 11, vamos a leer el versículo 1. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su pueblo dice: amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo y Padre bueno que estás en los cielos, bendito es tu santa palabra, mi Dios, y te doy gracias por esta oportunidad de esta tarde para poder predicar de tu palabra, Santo Dios. Te pido que tú uses mi humanidad, mi Dios Santo, para que yo pueda aportarlo conforme a tu voluntad y no sea la mía, Padre amado. Que sean tus palabras para el pueblo, Santo Dios, como fue para mí en mi corazón. Te doy gracias, Señor Jesús, por cada hermano que está aquí presente y todos los que se están conectando a las redes, Dios Santo, para poder escuchar tu palabra también, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo. Amén. Un versículo muy clave y muy importante para cada una de nuestras vidas, como debemos de ser un discípulo del Señor. Es lo más importante que podemos hacer para nuestras vidas, y es imitar a Cristo. Tenemos que ser como Jesús fue cuando estuvo aquí en el mundo, y tenemos que marcar esa diferencia en nuestras vidas si realmente queremos ser imitadores de Cristo. La palabra dice así, que ser imitadores de mí, y fue Pablo diciéndole al pueblo de Corintios, a la iglesia, porque había muchas discusiones entre la iglesia y se perdió el enfoque, y Pablo quería que ellos se recordaran a quién están adorando, a quién creen. Dice que imitaranlo a él, porque él imita a Cristo. Ser uno con Jesucristo y no la carne. Si miramos en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 14, Romanos 13, 14 nos dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Podemos tomar tres cosas de este versículo, pero la primera, la más importante, es imitar a Cristo, vestíos del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de estar haciendo, imitándolo a Jesús, para que podamos hacer lo que dice lo siguiente: y no proveáis para los deseos de la carne. Obedecer sus mandamientos. Si lo obedecemos, si lo imitamos, vamos a poder no proveer para esos deseos de la carne.
Sabemos que estando aquí en este mundo vamos a tener varios deseos, que la carne siempre va a estar opuesta a lo que nosotros queremos hacer, que es lo espiritual, a poder crecer, a conocer al Señor más. Pero si no obedecemos sus mandamientos, no vamos a poder rechazar las obras de la carne. No lo vamos a poder resistir. Cuando vengan esas tentaciones, inmediatamente vamos a caer, porque no estamos firmes, no estamos imitando a Jesús. Estamos dándole chance a la carne, que la carne tenga alimento y va a estar más fuerte en esos momentos débiles. Pero ¿qué debemos hacer entonces? Siendo imitadores de Cristo, hay varios puntos que tengo aquí para aprender en esta tarde. La primera es imitar el amor de Dios. Miremos en el libro de Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí le quería enseñar a los discípulos que tenemos que amar al Señor primeramente. Si no amamos al Señor, no vamos a obedecer sus mandamientos, no lo vamos a querer seguir, y menos vamos a querer imitarlo. Por eso es bien importante a tener ese amor para el Señor. Si amamos al Señor, ya lo demás vendrá naturalmente. Si realmente amamos al Señor, vamos a buscarlo. Si realmente amamos al Señor, vamos a leer sus escrituras para saber lo que Él nos quiere decir. Si realmente le amamos, vamos a hablar con Él todos los días, orar. Y si estamos orando, entonces fácilmente vamos a poder resistir las pruebas que vienen a nuestras vidas, porque estamos conectados con el Señor y vamos a poder imitarlo a Él en esos momentos. Nomás imagínate si el Señor en esta tarde te dijera: si realmente me amaras, ¿por qué no perdonas a tu hermano? Si realmente me amas, ¿por qué todavía no has perdonado a tu madre? Cualquier situación que estemos pasando, si realmente amamos al Señor, nos podemos hacer esa pregunta: ¿qué estamos haciendo que en este punto no debemos de estarlo haciendo? Si realmente queremos ser imitadores de Cristo, entonces pongamos en esa práctica de amar al Señor como el Señor nos ama a nosotros. Cada día pecamos, somos humanos. Sería mentira decir que no estamos pecando o no pecamos, pero aún así el Señor, por su misericordia, nos perdona nuestros pecados y nos muestra su amor por cada uno de nosotros. La segunda sería imitar la unión que Jesús tenía con el Padre. En el libro de Juan capítulo 17, versículo 21, Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no tenemos esa comunión con el Señor, entonces todo lo que estamos haciendo en este momento, o todo hasta en este punto, no tiene sentido. Si realmente no queremos buscar esa unión con el Señor, entonces nomás nos estamos sentando aquí cada servicio, perdiendo el tiempo. Jesús sabía, si no buscaba de su Padre,
no podía hacer las cosas que hizo. Él tenía que estar conectado con Dios para poder hacer la voluntad del Padre. Él vino en este mundo para morir por nosotros, por nuestros pecados en esa cruz. Pero piensa que lo pudo hacer si no mantuvo esa unión con el Padre. Él se hizo carne. Él pasó lo que nosotros estamos pasando. Todos los deseos que tenemos nosotros, las tentaciones, Él las pasó. Pero Él estaba conectado con el Padre. Él buscaba de Él diariamente. Antes de ir a predicar a las multitudes, Él buscaba del Padre. Con esa conexión, Él pudo llevar a cabo ese mandato de Dios, ese sacrificio que Él hizo. Y gracias a ese sacrificio estamos aquí. Pero solamente se pudo hacer con esa unión que Él tuvo con su Padre. Que después viene el próximo punto, imitar la santidad. En el Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera de Pedro capítulo 1 del 13 al 16. Nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Somos embajadores de Cristo. Se enseña que tenemos que imitarlo a Él cuando estamos afuera, no solamente cuando estamos en la iglesia. Nosotros tenemos que ser diferentes. Si realmente le hemos entregado nuestras vidas al Señor y lo aceptamos en nuestro corazón, entonces tenemos que ser diferentes afuera también. Si estamos en el trabajo, tienen que ver la diferencia entre cómo somos nosotros a comparado a otra persona regular que no tiene a Cristo. Si no pueden ver una diferencia, ¿qué estamos haciendo? Si nos ven a nosotros y ven a otra persona y estamos actuando de la misma manera, pero saben que nosotros somos cristianos, se van a hacer la pregunta: entonces, ¿qué hay de diferente si yo conozco a Cristo o no? Si Él actúa la misma manera que yo actúo. Si estamos imitando a Cristo, entonces ellos tienen que ver que hay una diferencia. Cada uno de nosotros fue salvo por el Señor, nos sacó de algún lugar y hemos cambiado la manera de vivir como fuimos antes. Cada vez escuchamos diferentes testimonios de hermanos que decían que gente me conocía de una manera, pero ahora pueden ver que yo ya me convertí y que amo a Cristo, y pueden ver la diferencia. Pero si no buscamos la santidad del Señor, ¿cómo vamos a poder ser diferentes? Si no imitamos el amor de Dios, ¿cómo vamos a querer nuestros hermanos? Menos más la gente que nos ofende en el mundo. A veces en el trabajo, si estoy con alguien, un trabajador también, y viene un cliente difícil que viene gritando, insultando, ya listo para pelear, yo he visto cómo ellos se intimidan y
ven que yo actúo en una manera bien calmada, hablo con el cliente y no me importa si me insulta, si me dicen diferentes cosas. Hasta he tenido gente que ha sido racista, pero lo que les impacta más no es tanto cómo lo manejé, sino cómo la misma gente que me estaba gritando, me estaba insultando, me dan la mano y me dan la gracia porque tuve la paciencia para ayudarlos. Y ellos a veces me preguntan, ¿cómo te puedes mantener tan calmo? Y yo le digo, porque yo conozco a Jesús. Pero tenemos que hacer esa diferencia, y si yo actúo de la misma manera como Él me estaba respondiendo, todos de mi trabajo saben que yo soy cristiano y van a decir, oh, pero no eres cristiano tú. ¿Cómo le pudiste gritar? No, Dios es amor. Tenemos que ser diferente. Pase lo que pase, siempre tenemos que estar en mente que somos embajadores de Cristo. Lo estamos representando a Él. Si nos dicen algo afuera, no es tanto a nosotros, sino están diciéndolo del Señor. Porque no somos nosotros solamente, sino es Cristo entero. Si nos ven a nosotros hacer algo mal, ya van a decir que son todos los cristianos, no solamente nosotros. Por eso tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que marcar la diferencia. Entonces va el próximo punto es imitar la separación del mundo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Si realmente tomamos esa decisión de seguir a Cristo, ya lo aceptamos, entonces la persona que éramos antes ya no debe de seguir en nuestra vida. Los hábitos, la manera de responder, la manera de ser, si no está alineada al camino del Señor, entonces ya sabemos que esa no es la manera. Si realmente nacimos de nuevos, entonces hagamos lo que el Señor nos está pidiendo. Si realmente somos o queremos ser discípulos del Señor, es imitar a Cristo, imitar a Jesús. Los hábitos del Señor no son imposibles. Se puede decir que es difícil, pero difícil si no hacemos un hábito en buscar al Señor. Si es difícil para nosotros orar, estamos ahí 5 minutos. Eventualmente, si tu corazón está ahí, que tú realmente quieres hablar con el Señor, el Espíritu mismo te ayuda, te pone las palabras. Si realmente quieres imitar a Jesús, tú verás que esos 5 minutos se van a convertir a 1 hora, 2 horas. Pero si tu corazón realmente quiere agradar a Dios, si tu corazón realmente quiere hacer el cambio en tu vida para imitar a Cristo. Si no estamos dispuestos a hacer los sacrificios, no vamos a ver un cambio. Estamos dando, el hermano Omar está dando las clases del discipulado y
Una pregunta que dio que es bien impactante y es si sabemos qué es lo que debemos de hacer, ¿por qué no lo hacemos? Y es una pregunta que yo me he preguntado a mí mismo, por eso me impacta, porque yo me he encontrado orando y diciendo: Señor, yo sé lo que debo de hacer. Yo estudié, yo fui al instituto, yo sé lo que debo de hacer. Pero ¿qué está pasando? Porque a veces fallo, no lo hago, y la respuesta viene, siempre es la misma. Y eso está en el corazón. Si realmente quieres hacer el cambio, aunque no lo quieras hacer, tú buscas del Señor. El Señor no miente cuando dice que Él pone el querer como el hacer. Pero si no lo buscamos, no vamos a ver esa respuesta. Si no buscamos del Señor, ese deseo no va a llegar a nuestro corazón. Es como un trabajo, lo necesitamos. Necesitamos trabajar para mantenernos. Si perdemos el trabajo, no vamos a orar: Señor, dame un trabajo, pero mantenernos en la casa. Tenemos que buscar también. Tenemos que hacer de nuestra parte. Si queremos trabajar, mandamos nuestro currículum a todos los lugares que nos puedan aceptar y después orar: Señor, yo lo mandé a diferentes lugares, por favor ayúdame que uno de ellos me acepte. Pero ya hicimos nuestra parte. Si queremos ser imitadores de Cristo, entonces tenemos que buscar de Él realmente de corazón. Como Jesús lo buscó cada vez antes de predicar, también tenemos que hacerlo nosotros. Antes de hacer cosas grandes en nuestras vidas, tenemos que buscar del Señor. Porque todo es conforme a la voluntad del Padre, no la nuestra. Miramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si somos de Cristo, tenemos que ser diferentes. Jesús vino en este mundo para sacrificar su vida para nosotros, para que estemos aquí en esta tarde. Como decía nuestro hermano Marcelino, el Señor empezó con 12. Y mira cuántos somos ahora. Pero si los discípulos no imitaron a Cristo, si no imitaron a Jesús, no estuviéramos aquí. Si no fueron realmente discípulos de Jesús, la palabra no iba a llegar a nosotros. Pero nosotros tenemos que ser diferentes. En nuestros hogares, en el trabajo, la escuela, en la calle. Hay tantas cosas pasando en este mundo que nos debe de empujar más a buscar de Él. Tantas cosas malas que están pasando alrededor de nosotros. ¿Cómo no buscar más del Señor? Sé que es difícil. Como dije, somos humanos. No somos perfectos. Pero también los discípulos pasaron por tiempos difíciles.
Miren Romanos capítulo 7, versículo 24. Un versículo que es tan poderoso en el sentido que nos podemos conectar con lo que decía Pablo, porque es algo que nosotros también pasamos diariamente y pasa por nuestros pensamientos, y nos recuerda que ellos también fueron humanos y que aunque hicieron grandes cosas en el nombre de Jesús, también pasaron por tiempos difíciles. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo versículo dice también que yo quiero hacer lo bueno, pero yo hago lo malo. Lo carne hace lo malo. Es la misma pregunta que hacía Omar: si tú sabes lo que debes de hacer, ¿por qué no lo haces? Es la carne. Si alimentamos más la carne, entonces claro que va a ser más difícil hacer lo espiritual. Pero en Pablo escribir esto también dio la respuesta en el próximo capítulo, que nos enseña qué debemos hacer entonces para poder ganar contra la carne, a salir encima de esos deseos. Si leemos el capítulo 8 de Romanos, del 1 al 4, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí mismo nos dice que el Señor vino y se hizo carne, para que Él pueda pasar estas mismas cosas, pero Él venció la carne. Si imitamos a Cristo, también vamos a poder vencer la carne conforme al Espíritu. Pero solamente si realmente ponemos ese deseo en buscar más del Padre, a poder conectarnos más a Él y crear esa unión con Él, porque entonces sí, como dice su palabra, Él va a poner ese querer como el hacer. Vamos a poder realmente a seguirlo, buscar de Él, leer su palabra, orar, y como estamos haciendo ahorita mismo, ayunando. Pero tenemos que ser diferentes. Tenemos que marcar esa diferencia. Solamente se va a poder hacer con la ayuda del Señor. Pero lo tenemos que buscar. Si lo buscamos, entonces Él extiende su mano y nos ayuda. Él está atento a nosotros. Él nos escucha en nuestras oraciones. Pero lo tenemos que imitar. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Es algo bien importante porque en este día hay tanto mal pasando por nuestras vidas, tantas almas siendo perdidas, y a veces se puede ver que es un poco difícil ir a gente y hablar de Cristo por la timidez o falta de conocimiento. Pero si imitamos a Cristo, nomás con la manera que ellos vean que somos diferentes, actuamos diferentes, les va a interesar a saber por qué. Y es ahí donde el Señor nos va a abrir las puertas para poder hablar de Él y decirles
que el Señor es el que nos da la paz. Y la paz que da el Señor no es la misma del mundo. Que no importa lo que nos pase en nuestra vida, pero si estamos fundados en Él, pase lo que pase, estamos bien, porque sabemos que Él está con nosotros. Y eso es lo que el Señor me dio para poder dar en esta tarde. Y le doy gracias por su palabra que Él me ha dado para mí, que me ha dado para compartir. Que Dios le bendiga, hermanos.